Today's students are tomorrow's great thinkers and innovators. But right now, millions of kids don't have the supplies they need. Donut Shoes is a nonprofit that lets you support students and teachers in your community and beyond. Learn more at donutshoes.org. La sucesión de eventos vividos por una persona, por un grupo o por los miembros de una comunidad dan origen a la historia. Cada acontecimiento puede verse como un eslabón que forma parte de una larga e ilimitada cadena que crece con las horas, los días y los años. Una manera de entender nuestro presente es regresar a ella y revisar los orígenes, las uniones y cómo cada momento definió y afectó nuestras vidas. Hoy recorreremos los sucesos y situaciones que siguen en nuestra memoria y que fueron dando forma a nuestra historia reciente. Incluso aquellos eventos que aún no se resuelven. El mundo recibió el 2019 con gran entusiasmo. Se trataba del último año de la década. En China se celebraba el año del cerdo. En México, el año de Emiliano Zapata. Y para la ONU, 2019 era Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Pero ninguno de esos títulos estaba cerca de describir lo que el 2019 traería. En las calles de algunos países sudamericanos se repetía la misma escena. Cientos de miles de personas protestaban. Los motivos eran diversos, pero había un denominador común: lograr mejores condiciones de vida. En Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, las demandas se hacían sentir con fuerza. Pero hubo una protesta que acaparó la atención mundial: el estallido social en Chile. El 14 de octubre de 2019, cientos de estudiantes organizados decidieron evadir masivamente el pago del pasaje del metro de la capital de Santiago de Chile, en protesta por un aumento que había decretado el gobierno. La manifestación, que se inició de manera pacífica, pronto se volvió violenta. Varias estaciones del metro de la ciudad fueron destruidas. En otras regiones de Chile, las protestas comenzaron a replicarse. También se reclamaba con fuerza. El gobierno se vio obligado a decretar el estado de emergencia. Once días después de iniciarse las protestas, el 25 de octubre, se realizó una de las marchas más grandes en la historia de Chile. Más de 1 millón de personas inundaron las calles de Santiago. Ahora las demandas de la población no solo iban en contra del alza del pasaje, también se exigían cambios profundos en las políticas de pensiones, mejorar los sistemas de salud, educación y redactar una nueva constitución. Si la ciudadanía así lo decide, avanzaremos hacia una nueva constitución, la primera elaborada en plena democracia. El estallido social en Chile no ha encontrado su final. Para julio de 2020, los ciudadanos han continuado manifestando su descontento contra las políticas del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Por el confinamiento debido a la pandemia del coronavirus,
Los enfrentamientos han disminuido, pero se mantienen vivas las llamas que los encendieron. Los reclamos del pueblo chileno en 2019 elevaron la temperatura en las calles, pero en el resto del mundo fue la madre naturaleza quien lo hizo. Las altas temperaturas registradas alrededor del mundo durante el mes de julio de 2019 han sido las más altas en la historia. Olas de calor extremo, intensas sequías e incendios fueron reportados en varios lugares del planeta. En el Reino Unido, los termómetros llegaron a registrar más de 38 grados, mientras que en Francia, Bélgica, Alemania, Luxemburgo y Holanda se sintieron temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Pero lo peor aún estaba por suceder. En el corazón de Sudamérica, parte de la Amazonia, la selva tropical más grande del mundo, empezó a arder de manera incontrolada. Desde enero hasta agosto de 2019, más de 74.000 incendios se habían registrado en esta región. A la fuerte sequía, el viento y la deforestación se unieron las altas temperaturas para generar un panorama devastador. Según datos aportados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, la superficie arrasada por los incendios fue estimada en más de 29.000 kilómetros cuadrados. Para ayudar a controlar los incendios y disminuir el impacto económico que el desastre pudiera ocasionar, el país carioca recibió alrededor de $62 millones en donaciones por parte del Reino Unido, Canadá, el grupo de los G7 y de firmas comerciales y personalidades como Louis Vuitton y Leonardo DiCaprio. La magnitud de los incendios en la selva amazónica generó una alerta mundial. The Amazon is such a key to addressing the climate crisis and the ecological crisis, so that is incredibly important. We cannot understand how important it is. Las llamas llegaron a extenderse a países vecinos como Perú, Bolivia y algunas regiones del Paraguay. La información obtenida a través de satélites de la NASA, que monitorean constantemente la selva del Amazonas, dejaron ver que el año 2019 fue el más activo en cuanto a incendios, desde 2010. Al otro lado del mundo, las altas temperaturas alimentaban otro desastre ambiental. Finalizando el 2019, impactantes imágenes eran difundidas. Llegaban desde Australia, donde las temperaturas alcanzaron un promedio de 41 grados centígrados y avivaron voraces incendios. La catástrofe se inició en la primavera, en un año catalogado como el más caluroso y seco sufrido en esa nación. Imágenes satelitales dejaban ver la magnitud de los incendios, que abarcaban gran parte del país australiano. Más de 52.000 kilómetros cuadrados fueron consumidos por las llamas, desprendiendo a la atmósfera más de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono. El humo de los incendios contaminó el aire de las ciudades de Canberra, Melbourne y Sydney, afectando a millones de personas. Pero según la Universidad de Sydney, fue la fauna silvestre la que más sufrió con la catástrofe. La Facultad de Ciencias de esta casa de estudio estimó en 1.000 millones los animales fallecidos a causa de los incendios. Las altas temperaturas registradas en 2019, que ayudaron a desatar incendios por todo el planeta, preocuparon a los científicos. La mayoría coincidía que el origen del fenómeno era producto de un cambio climático que no se ha podido detener y afecta cada vez más con más fuerza a la humanidad. Mientras los bosques del mundo ardían, en París, la catedral de Notre Dame se incendiaba consumiendo siglos de historia. Para mediados de 2019, según la Agencia de la ONU para Refugiados, más de 4.7 millones de venezolanos habían migrado de ese país. Un éxodo que es considerado como el más grande en la historia reciente de Sudamérica. En Nueva York, el Chapo Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua.
El final de la temporada de la serie de televisión Game of Thrones paralizó al mundo. En Londres, Julian Assange fue finalmente arrestado luego de permanecer asilado por 7 años en la Embajada de Ecuador. Egan Bernal se convirtió en el primer colombiano en ganar el Tour de Francia y en el ciclista más joven en lograr ese título desde 1909. Y la película Avengers Endgame se posicionó como el film más taquillero de todos los tiempos. Al regreso, en 20 años de historia, un virus amenaza la salud de la humanidad y la muerte del militar más poderoso de Irán. Para la mayoría del planeta, la ciudad de Wuhan, en China, era poco conocida. Pero a partir de enero de 2020 acaparó los titulares de prensa en todo el mundo. Wuhan, con más de 11 millones de habitantes, es una de las ciudades más pobladas de China. Es la urbe más grande de la región central del gigante asiático. También es considerada la capital del transporte, debido a su ubicación estratégica que le permite interconectar 9 provincias en China a través de redes ferroviarias. En Wuhan se encuentra el mercado mayorista de pescados y mariscos que es visitado por cientos de miles de personas diariamente en busca de alimentos. Desde los tradicionales hasta los más exóticos. La mañana del 1 de enero de 2020, el mercado amaneció cerrado. ¿La razón? Se sospechaba que este lugar era el epicentro del brote de un misterioso y temible virus. El 31 de diciembre de 2019, autoridades chinas informaron a la Organización Mundial de la Salud que 41 personas habían sido diagnosticadas con la infección de un virus desconocido y 7 de ellas se encontraban en estado grave. Los signos y síntomas clínicos notificados en los pacientes eran los mismos: fiebre, disnea y pulmones severamente afectados. Se inició una investigación retrospectiva que reveló que los pacientes tenían algo más en común. La mayoría de los casos eran trabajadores del mercado mayorista de pescados y mariscos de Wuhan o asiduos visitantes del lugar. El 7 de enero, los primeros análisis de las autoridades chinas confirmaban que se trataba de un nuevo coronavirus que podía afectar a humanos y animales y que era altamente contagioso. Días después, un hombre de 61 años que había estado expuesto al virus se convirtió en la primera víctima fatal del coronavirus. Durante todo el mes de enero de 2020, las autoridades, con la asesoría de la Organización Mundial de la Salud, intensificaron los estudios para determinar el origen y letalidad del virus. Pero mientras esto sucedía, los contagios iban en aumento y comenzaban a reportarse casos en ciudades cercanas. Las facilidades de comunicación de Wuhan con el resto del país jugaron a favor del virus. El 22 de enero, Wuhan decretó el cierre temporal de aeropuertos y estaciones de trenes. La medida impactó a millones de personas. Pero ya era tarde. 17 personas habían muerto y China reportaba más de 547 contagios. El miedo se expandió tan rápido como el virus. Wuhan y otras ciudades vecinas fueron las primeras en el mundo en experimentar un confinamiento. From a public health point of view, early detection, isolation, so that you prevent transmission is always the key. That's how SARS was controlled back in 2003. En un intento por contener la infección, el transporte público se paralizó. La mayoría de las tiendas y negocios cerraron
y las autoridades recomendaron a la población que permaneciera en casa. Pero a pesar de las medidas, los números no dejaban de crecer y los hospitales no daban abasto. Para finales del mes de enero, las autoridades de Wuhan ordenaron la construcción de un hospital con alrededor de 1000 camas para poder atender la emergencia. La obra fue concluida en pocos días. Con más de 9.600 contagios registrados y 170 fallecidos, el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia internacional. La segunda pandemia del nuevo milenio apenas estaba comenzando. La preocupación en relación a la pandemia no fue obstáculo para que Estados Unidos llevara a cabo una impactante operación militar en Irak. Estar en la lista de los terroristas más buscados por los Estados Unidos significa no estar a salvo en ningún lugar. Qasem Soleimani, el más importante general de Irán, lo sabía muy bien. El 3 de enero de 2020, Soleimani y un grupo de sus asistentes habían aterrizado en el aeropuerto de Bagdad, en Irak. Al abordar un par de vehículos, fueron impactados por varios misiles de alta precisión disparados desde un dron. Qasem Soleimani has been killed and his bloody rampage is now forever gone. Soleimani fue el arquitecto de las fuerzas Quds durante 20 años. Bajo su dirección, esta organización se convirtió en un poderoso brazo paramilitar de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, considerada por Estados Unidos como un grupo terrorista. Luego de su asesinato, miles de iraníes lloraron su muerte y pedían venganza. La respuesta se hizo sentir. 5 días después de su muerte, la madrugada del miércoles 8 de enero, Irán lanzó un contraataque con misiles, ocasionando daños a una base aérea estadounidense en Irak e hiriendo a 34 soldados. Pero la tragedia continuaba. El comandante de la Fuerza Aeroespacial de Irán, Amir Ali Ajizadeh, tuvo 10 segundos para decidir si lo que observaba en el radar era un misil o un avión. Tomó la decisión incorrecta. 176 personas a bordo del vuelo PS-752 con destino a Ucrania murieron por su equivocación. El asesinato de Soleimani significó un quiebre más en la ya difícil relación entre Irán y los Estados Unidos. Desde los hechos ocurridos en enero de 2020, la tensión entre ambas naciones se mantiene en niveles muy altos, amenazando la paz en la región y el mundo. El mundo no paró en los siguientes meses y nos siguió sorprendiendo con otros acontecimientos. En Yakarta, Indonesia, lluvias torrenciales provocaron inundaciones en varias zonas y dejaron alrededor de 20.000 personas desplazadas. El precio del barril de petróleo West Texas intermedio se desplomó en los mercados hasta cotizarse negativamente en menos $37.63. En Ucrania se registraron fuertes incendios forestales en la zona de exclusión de Chernobyl, 34 años después del peor desastre nuclear de la historia. Al regreso, en 20 años de historia, recordaremos la trágica muerte de un ídolo deportivo y la expansión del coronavirus por el resto del mundo.
El 26 de enero de 2020, el Cuerpo de Bomberos del Condado de Los Ángeles, en los Estados Unidos, reportó la caída de un helicóptero en el área montañosa de Calabasas. Pronto la noticia conmocionó al mundo. Ninguno de los 9 tripulantes logró sobrevivir. Entre las víctimas estaban el legendario basquetbolista Kobe Bryant y su hija Gianna, de tan solo 13 años. El básquetbol perdía a una de sus más grandes estrellas. Bryant fue 5 veces campeón con los Lakers de Los Ángeles, equipo con el que jugó 20 temporadas en la NBA. A lo largo de su carrera, Kobe consiguió grandes hazañas y numerosos reconocimientos que lo convirtieron en un héroe del básquetbol. If I had to pick what player right now represents the future, it would have to be Kobe Bryant with the way that he plays the game of basketball. Se retiró como uno de los mayores anotadores en la historia, incluso por encima de Michael Jordan. Luego de su muerte, deportistas, políticos y millones de fans en todo el mundo se unieron al dolor de su familia. Un homenaje en su memoria fue organizado en el Staples Center de Los Ángeles, con la presencia de familiares, amigos y grandes estrellas de la NBA. Kobe revolucionó el básquetbol e inspiró a muchos. Mientras el mundo se despedía de Kobe Bryant, el coronavirus se esparcía de manera veloz en los 5 continentes. El primer caso de coronavirus fuera de China se registró en Tailandia el 13 de enero del 2020. El segundo apareció en Japón. 8 días después se reportó el primer caso en los Estados Unidos. Todos habían estado en Wuhan antes de manifestar síntomas. El 24 de enero, Francia presentó los 3 primeros casos de Europa. Al día siguiente, la enfermedad ya estaba en Australia. En solo días, el mundo superaba los 1000 casos. Ante el avance incontrolable del virus, la administración de Donald Trump en Estados Unidos anunció que negaría la entrada a los extranjeros que hubieran viajado a China en las últimas 2 semanas. Pocos días después, el 4 de febrero, Japón anunciaba que 10 personas a bordo del crucero Diamond Princess, atracado en Yokohama, había contraído coronavirus. La embarcación, que transportaba alrededor de 3.700 personas, fue puesta en aislamiento. El 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud bautizó al virus con un nuevo código: COVID-19. Para el 14 de febrero, la epidemia llegó a África a través de Egipto, y el 26 de ese mes alcanzó Latinoamérica con un primer caso en Brasil. A finales de febrero ya existían más de 80.000 casos en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud elevó el riesgo por expansión al nivel muy alto e instó a los gobiernos del planeta a tomar todas las medidas que fueran necesarias para estar preparados para la llegada del virus. El 27 de marzo, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, fue diagnosticado con coronavirus, convirtiéndose en uno de los primeros líderes mundiales en contraer la enfermedad. En la mayoría de los países se comenzaron a tomar medidas drásticas. Suspensión de eventos, cierre de espacios públicos y hasta toques de queda se volvieron una norma. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de las multitudes. Muchos temieron quedarse sin comida o medicinas y generaron una ola de compras exageradas.
Las mascarillas, el alcohol y los desinfectantes se volvieron insumos de primera necesidad. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia y el nombre COVID-19 entró en la historia. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Para ese momento, Europa se había convertido en el principal epicentro con más casos y muertes que el resto del mundo, exceptuando China. La tragedia estaba en las calles. El planeta ya superaba los 2 millones de contagios reportados. El miedo era real. Pronto, las escalofriantes imágenes de ciudades desiertas, como si estuvieran detenidas en el tiempo, se hicieron cada vez más comunes. Paradójicamente, a principios de abril, la ciudad china de Wuhan, donde se originó la pandemia, levantó las estrictas medidas de aislamiento que mantuvieron a sus 11 millones de habitantes confinados durante 11 semanas. Poco a poco, países como Italia, España y Francia empezaron a flexibilizar las medidas de aislamiento. Corea del Sur, uno de los países que exitosamente pudo contener la propagación, también registró nuevos picos el 10 de mayo. Estados Unidos fue el primer país en alcanzar las 100.000 muertes y en muy poco tiempo se convirtió en el país más afectado del planeta. Hacia el sur, Brasil se ubica en el segundo lugar con más muertes en el mundo y Chile, Perú y México, con más de 330.000 casos, posicionaban a América Latina como el nuevo epicentro de la pandemia. Para el 23 de julio, había alrededor de 15.3 millones de contagios de COVID-19, dejando a su paso más de 625.000 víctimas fatales. Pese a la disminución de casos en algunos países, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre la posibilidad de una segunda ola de contagios. Otros eventos que sucedieron durante los primeros meses del 2020 fueron: Harry y Meghan Markle, los duques de Sussex, anunciaron su separación de la corona británica. También el Reino Unido comenzaba su proceso de divorcio con la Unión Europea. El film coreano Parasite ganó 4 Oscars e hizo historia al convertirse en la primera película en un idioma distinto al inglés en ganar el galardón a la mejor película. Al regreso, en 20 años de historia, el COVID-19 hace tambalear la economía mundial y los conflictos raciales en los Estados Unidos desataron la violencia. Además de muerte, la violenta propagación del COVID-19 representó un duro golpe para la economía global. En los 5 continentes, los confinamientos por la pandemia provocaron el cierre de negocios y que millones de personas se mantuvieran en sus hogares durante semanas. La economía global entró en un sorprendente estado de suspenso. Well, it is the worst crisis since the Great Depression, but it is more than that, because it is a combination of a health crisis and an economic shock. La debacle económica se hizo cada vez más notoria. Capitales internacionales abandonaron los mercados emergentes. Industrias enteras se detuvieron. Hubo un derrumbe en la demanda de materias primas. El desempleo fue masivo y el comercio mundial cayó. We're going to be in a prolonged depression. That will be very harmful to the quality of life. It will cause
great hardship for many people, especially poor people. Los efectos de la recesión económica generada por la pandemia del COVID-19 aún son impredecibles. Para el segundo trimestre de 2020, la contracción del Producto Interno Global fue severa. Solo en Estados Unidos la economía se contrajo en al menos 32%, significando el retroceso más grave de su historia desde 1947. Muchas empresas se volcaron al mundo digital y a las entregas a domicilio. En pocos meses, todo el planeta se hizo mucho más dependiente de la tecnología en uno de los cambios culturales más veloces de la historia. Las videoconferencias, tanto laborales como sociales, revolucionaron la forma de conectarnos. El trabajo a distancia se hizo común. La población estudiantil del planeta cambió las aulas por las clases en línea, pero a la vez despertó la preocupación de que la brecha digital marginara a un alto porcentaje de personas en el mundo. La nueva normalidad es una realidad. El desenlace y alcance de estos cambios a futuro aún están por verse. Mientras el COVID-19 pone en jaque a la economía mundial, un mal social, el racismo, volvía a despertar la indignación del mundo. El 25 de mayo de 2020, el racismo volvió a impactar a la sociedad estadounidense. Un policía de Minneapolis asesinó en complicidad con otros agentes a un ciudadano afroamericano. El nombre de George Floyd se añadió a una desafortunada lista de personas que han sido víctimas de la violencia por su color de piel. Viejas heridas se reabrieron. Los oficiales Derek Chauvin, J. Alexander Kueng, Thomas Lane y Tu Thao son los policías involucrados en el asesinato de Floyd. El suceso convirtió a Floyd en un ícono en la lucha contra el racismo. Una ola de protestas demandando igualdad y justicia se desató en los Estados Unidos. Las manifestaciones exigieron reformas policiales inmediatas en varios estados. Fue la mayor ola de protestas en Estados Unidos desde el asesinato de Martin Luther King en 1968. La consigna Black Lives Matter resonó con fuerza en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. El ex oficial Derek Chauvin, principal acusado por la muerte de Floyd, fue presentado ante la justicia con cargos de asesinato en segundo grado. Los demás ex agentes involucrados en el crimen recibieron acusaciones de complicidad e instigación. Las implicaciones políticas del acontecimiento a meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos son impredecibles. Solo el tiempo dirá si el asesinato de George Floyd significará un verdadero despertar de los estadounidenses ante el problema del racismo. También en 2020 sucedieron estos acontecimientos. El Hotel Jinjia en China, donde varios infectados de COVID-19 permanecían aislados, se derrumbó, dejando al menos 10 muertos. El Papa Francisco dio la bendición Urbi et Orbi en una plaza de San Pedro totalmente vacía debido a la pandemia. Músicos de todo el mundo unieron fuerzas para celebrar el concierto One World Together at Home para enviar un mensaje de esperanza. Al regreso, en 20 años de historia, a pesar de la pandemia, la historia se sigue escribiendo, esta vez fuera de las fronteras de la Tierra.
El 30 de mayo del 2020, SpaceX, junto a la NASA, lograban alcanzar con éxito un sueño que tardó años en llegar. El nombre de Elon Musk entraba en la historia. Este es el Sputnik, el primer satélite artificial en la historia en alcanzar la órbita terrestre. En 1957, el éxito de esta misión implicaba un triunfo para la raza humana y para la entonces Unión Soviética. En el contexto de la Guerra Fría, aquel satélite era entendido como el inicio de una nueva fase de la carrera armamentística, en la que estadounidenses y soviéticos se disputaron el control estratégico del espacio exterior. Era cuestión de tiempo hasta que uno de los dos países conquistara la meta. Nuestro satélite natural. Con los años, la Guerra Fría entre las naciones se convirtió en cosa del pasado. La nueva etapa de la carrera espacial se realizaría entre corporaciones. Aquel espíritu de aventura de los primeros astronautas fue el que inspiró al excéntrico billonario Elon Musk a aventurarse en 2002 con una iniciativa para dominar el espacio. Su nombre, SpaceX, empresa privada de viajes aeroespaciales. Para Musk, obsesionado con la conquista de Marte, SpaceX se convirtió en la posibilidad de hacer realidad su sueño. Se estima que el empresario ha invertido alrededor de $100 millones en el proyecto. This human spaceflight is the reason that SpaceX was created, and we're incredibly honored to partner with NASA and to make this happen. El 30 de mayo de 2020 llegó la gran oportunidad para Musk y SpaceX de hacer historia. Luego de un primer intento suspendido días atrás por mal tiempo, el cohete Falcon 9 con la cápsula Crew Dragon incorporada despegó con éxito desde el Centro Espacial Kennedy de la Florida, evento que no sucedía desde 2011. Cerca de 10 millones de personas siguieron en vivo el lanzamiento. Los astronautas a bordo, Bob Behnken de la Fuerza Aérea y el marín Doug Hurley, tenían ante sí un viaje de 19 horas. SpaceX se convirtió en la primera compañía privada en la historia de la humanidad en llevar una tripulación de astronautas de la NASA con éxito a la Estación Espacial Internacional. Para Musk, la hazaña hizo realidad su sueño y escribió en su agenda los próximos pasos a seguir: dar inicio a una nueva era en la conquista del universo. El mundo continuó avanzando en 2020 y las noticias no dejaron de sorprendernos. Un hombre en Nueva Escocia, Canadá, protagonizaba uno de los tiroteos más sangrientos en los últimos 30 años de historia de ese país, dejando una cifra de al menos 23 personas muertas. En Indonesia, el volcán Krakatoa entró en erupción. El demócrata Bernie Sanders anunció su retiro de las primarias, dejando el camino libre a Joe Biden para competir contra Donald Trump en la carrera presidencial de los Estados Unidos. La emergencia por el COVID-19 continuaba. Sin embargo, los ánimos subían al ver que algunas personas de avanzada edad lograban vencer al virus. Serenatas en balcones y aplausos a los héroes de la pandemia se esparcieron por todo el mundo. Una devastadora explosión ocurrió en el puerto de Beirut, en el Líbano, produciendo cuantiosos daños materiales y dejando un saldo de cientos de muertos y miles de heridos. Al regreso, en 20 años de historia, aunque se había alcanzado algunas victorias, los científicos continúan trabajando para detener la pandemia.
La búsqueda de una salida a la pandemia del COVID-19 está en marcha. En enero de 2020, científicos chinos publicaron el genoma del COVID-19. Se cree que el virus parece proceder de murciélagos y que el mismo puede haber pasado a los humanos a través del contacto con un animal intermediario, conocido como el pangolín. Comenzaba la carrera por encontrar una cura. Se hicieron estudios con componentes existentes como la hidroxicloroquina, pero a los pocos meses su efectividad fue cuestionada. Medicamentos como el Remdesivir probaron su efectividad en casos de gravedad y dieron al mundo una luz de esperanza en medio del caos. En marzo, China aseguró tener una vacuna para probar en humanos sin especificar cuándo comenzarían las pruebas. Para principios de abril, según la Organización Mundial de la Salud, más de 60 equipos de científicos de todo el mundo buscaban una solución. Healthy volunteers, and we will inoculate them with a version of the human coronavirus, follow their disease time course, and then return them to healthy. Para el mes de julio, varios proyectos de investigación se encontraban en fase de prueba en humanos. El tiempo estimado por los especialistas para que una vacuna se encuentre disponible masivamente se calculaba entre 12 y 18 meses. Sin embargo, pruebas de algunos laboratorios dieron con resultados prometedores e hicieron que los más optimistas hablaran del mes de septiembre de 2020 como una fecha posible para que la vacuna finalmente estuviera lista. El papel de la Organización Mundial de la Salud frente a esta pandemia ha recibido tanto elogios como fuertes críticas. Donald Trump terminó la relación de Estados Unidos con la organización y Brasil ha amenazado con seguir sus pasos. El final de esta tragedia que vive la humanidad está en manos de los científicos, pero sobre todo en el comportamiento y aporte de toda la humanidad, en entender que el mundo que conocimos y disfrutábamos cambió, y lo hizo para siempre. Vivimos lo que se conoce como la nueva normalidad. Adaptarnos a ella va a ser necesario. El COVID-19 puso en jaque a la raza humana, pero hizo despertar la solidaridad. Durante la pandemia se han dado acuerdos sin precedentes de colaboración y ayuda entre las naciones. La toma de conciencia ante la necesidad de un cambio en nuestro estilo de vida fue global. La ayuda y la responsabilidad entre las personas se hicieron norma. El consumo, el trabajo, el aprendizaje e incluso la forma en que nos relacionamos comenzaron a transformarse. Nuestro futuro para derrotar al COVID-19 está en cada uno de nosotros. En estos últimos 20 años de nuestra historia, la raza humana ganó y perdió batallas. Fuimos testigos del paso del tiempo. Transformamos, construimos, destruimos. Le dimos forma a nuestro entorno. Vivimos asombrosos avances tecnológicos, descubrimientos, hazañas deportivas, desastres naturales, guerras y noticias que definieron nuestro presente. It is time for a change. Y nos permiten imaginarnos el futuro.